La Edad Antigua es un periodo que se extiende desde aproximadamente el 3000 a.C. hasta el 476 después de Cristo, reconocido como la era de la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante este tiempo, ocurren hechos trascendentales que marcan el inicio de las civilizaciones y su evolución a lo largo de los siglos. Esta etapa comienza con el surgimiento de las primeras civilizaciones como Sumer y el antiguo Egipto en el Valle del Nilo. Estas sociedades desarrollaron sistemas de escritura, jerarquías complejas y avances significativos en arquitectura y tecnología. En la cuenca del Mediterráneo, las civilizaciones minoica y micénica florecieron, ofreciendo el preludio a la gran cultura griega clásica. Grecia, famosa por sus aportes en filosofía, política y arte, da origen a la democracia y al pensamiento occidental moderno. Las ciudades-estado como Atenas y Esparta dejan legados de guerras épicas y alianzas políticas como las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Mientras tanto, los persas consolidan un vasto imperio que rivaliza con la creciente influencia griega. El auge del Imperio Romano es otro aspecto crucial de esta era. Roma evolucionó de una pequeña ciudad-estado a gobernar un extenso imperio que abarcaba gran parte de Europa, norte de África y el Medio Oriente. El derecho romano, la infraestructura y la lengua son legados perdurables que continúan influyendo hasta hoy. Sin embargo, el poder de Roma no fue eterno, las invasiones bárbaras, la corrupción interna y la división del imperio llevan a su caída en 476 después de Cristo. Paralelamente, en el este, las dinastías chinas como Shang, Zhou y Han sentaron bases culturales y tecnológicas significativas, incluyendo la invención del papel y la pólvora. La ruta de la seda permitió el intercambio de bienes y conocimientos entre Oriente y Occidente. Este periodo histórico está caracterizado por el desarrollo de religiones como el hinduismo, el budismo, el judaísmo y más tarde, el cristianismo, que comienzan a influir profundamente en las sociedades humanas. La Edad Antigua, con sus innovaciones y conquistas, es el cimiento del mundo moderno, una era de pioneros que sentaron las bases de la civilización tal como la conocemos hoy. La Edad Media, un periodo comprendido desde el año 476 después de Cristo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1492, año del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, es una de las etapas más fascinantes y prolongadas de la historia europea. Este extenso periodo, también conocido como la Edad Media, está marcado por una serie de transformaciones sociales, políticas y culturales que sentaron las bases para la modernidad europea. En sus inicios, la Edad Media fue testigo de un tiempo de inestabilidad. Con la desaparición del control romano, Europa se fragmentó en una serie de reinos germánicos que luchaban por el poder. Este periodo conocido como la Alta Edad Media, fue un tiempo donde reinaba el feudalismo. Los señores feudales eran quienes poseían las tierras y ejercían el control, mientras que los campesinos trabajaban para ellos a cambio de protección y un lugar para vivir. Entre los siglos XI y XIII, ocurrió el renacimiento del siglo XII, un resurgir cultural que impulsó el arte, la arquitectura y el saber, destacando la construcción de catedrales góticas y el desarrollo de universidades. En esta línea de tiempo, las cruzadas también fueron un elemento clave, expediciones militares conocidas por su intento de recuperar tierras santas del dominio musulmán, que si bien contenían fuertes motivaciones religiosas, también afectaron profundamente el comercio y el intercambio cultural. La Baja Edad Media, abarcando los siglos XIV y XV, se caracterizó por grandes cambios. Europa se recuperó de la peste negra, una epidemia devastadora que diezmó a gran parte de la población. Este periodo también fue testigo del surgimiento del Renacimiento en Italia,
una época que trajo consigo transformaciones enormes en el arte y el pensamiento, dejando atrás las estructuras medievales rígidas. Las exploraciones encabezadas por navegantes como Marco Polo y nuevas rutas comerciales allanaron el camino para la era de los descubrimientos, culminando con el viaje de Cristóbal Colón en 1492. Así, la Edad Media, con sus conflictos, su desarrollo cultural y sus descubrimientos, se presenta ante nosotros no como una etapa oscura, sino como un puente vital que conecta el mundo antiguo con la modernidad. Este periodo, a menudo malinterpretado, es fundamental para entender nuestro presente y el lento pero firme despertar de Europa hacia nuevos horizontes. A medida que el calendario dejó atrás la Edad Media, nació un periodo caracterizado por un nuevo despertar del pensamiento y la exploración, la Edad Moderna. Comenzando en 1492, esta era marcó un punto de inflexión en la historia mundial. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón ese mismo año fue un evento crucial, no solo por la expansión de las rutas marítimas, sino también porque conectó dos mundos previamente aislados, resultando en un intercambio cultural, económico y biológico significativo. Este descubrimiento lideró la expansión colonial europea, con potencias como España y Portugal a la vanguardia. Las riquezas extraídas de las Américas transformaron las economías europeas y propiciaron el estallido del capitalismo moderno. La Edad Moderna también fue testigo del Renacimiento, un renacer del arte y la ciencia inspirado en la antigüedad clásica. Florencia, Roma y otras ciudades italianas se convirtieron en el centro de la creatividad artística con figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV permitió la difusión masiva del conocimiento y las ideas, un factor vital para el desarrollo de las ciencias y las humanidades. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, desafió el poder de la Iglesia Católica y propició un cisma religioso que cambiaría el panorama espiritual del continente. Esta lucha por la reforma religiosa derivó en una serie de conflictos bélicos y promovió la idea de libertad individual en cuestiones de fe. En el ámbito político, la consolidación de los estados nacionales emperadores y monarcas centralizaron el poder a menudo en desmedro de la nobleza feudal, sentando las bases del Estado moderno. Personajes como Enrique VIII en Inglaterra y Carlos V en el Sacro Imperio Romano Germánico simbolizan esta transformación. A finales de la Edad Moderna, la Ilustración comenzó a gestarse, con filósofos como Voltaire y Rousseau preparando el terreno para revoluciones intelectuales y políticas que definirían el mundo moderno. Esta era, cargada de cambios, desafíos y asombrosos descubrimientos, dejó una impronta perdurable en la humanidad, sentando las bases del mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Desde el cierre de la era moderna hasta la época contemporánea, el mundo ha experimentado cambios drásticos que han redefinido sociedades, culturas y economías. Este rango temporal, que abarca desde finales del siglo XIX hasta el presente, es conocido por sus rápidos avances tecnológicos, significativas transformaciones políticas y sociales, así como complejas interrelaciones globales. La Revolución Industrial, que plantó sus raíces a finales del siglo XVIII, marcó el inicio del cambio hacia una sociedad moderna. Sin embargo, fue en el siglo XX cuando la industrialización se consolidó globalmente. Las dos guerras mundiales redefinieron las fronteras y los poderes políticos, dando paso a un nuevo orden geopolítico, notablemente la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias rivales. Este periodo destacó por la carrera armamentista y el desarrollo misilístico, mientras que se vivía una división ideológica entre capitalismo y comunismo. La posguerra trajo consigo el surgimiento de instituciones internacionales como la ONU,
destinadas a mantener la paz y promover la cooperación internacional. Al mismo tiempo, el proceso de descolonización liberó a muchos países de Asia, África y América Latina de los poderes coloniales europeos. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por el auge de los movimientos civiles que lucharon por la igualdad de derechos, resaltando figuras como Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y Nelson Mandela contra el apartheid en Sudáfrica. Llegados a finales del siglo XX, el mundo se enfrentó al colapso de la Unión Soviética y al fin de la Guerra Fría, llevando a un crecimiento del neoliberalismo y la globalización. Sin embargo, este fenómeno también ha creado desafíos como el aumento de la desigualdad, la migración forzada y el impacto ambiental. Ya en el siglo XXI, el mundo ha visto avances tecnológicos sin precedentes, desde la expansión del Internet hasta la inteligencia artificial y la biotecnología. Estos avances están redefiniendo la interacción social, económica y política. Además, problemas como el cambio climático, las pandemias globales y los conflictos geopolíticos siguen desafiando a las sociedades. Finalmente, la época contemporánea está marcada por una interconexión sin precedentes, donde lo local y lo global se interrelacionan de maneras complejas. El futuro sigue abierto para nuevas transformaciones, y la historia presente algún día será el telón de fondo de narrativas futuras, pero por ahora, constituye el lienzo sobre el que dibujamos nuestras vidas cotidianas.